ya en un centro de emergencia mujer, del cual me permite también compartirles no solamente la parte teórica, que es lo que presentaré, sino un poco más de la parte práctica en base a los distintos casos que hemos venido abordando, teniendo en cuenta los hechos de violencia dirigidos tanto a la mujer como a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Teniendo en cuenta que todo ello es justamente configurado gracias a la ley 30364 que se encarga de prevenir, de erradicar y sancionar, ¿no? Todos los hechos de violencia hasta la actualidad. Entonces voy a empezar compartiendo mi material. Voy a compartirles. A ver, sí, sí tengo la opción de compartir. ¿Vamos? Uy, a ver, un momento, voy a compartir nuevamente. Se Bueno, cerró ¿cómo la para mí? pantalla. Ay, ya, ya. Ahí está. Ya. Ok, creo que ya se visualiza. Sí, doctora, se logra visualizar bien. Ok, bien, muchas gracias. Bien, este material es para poder acompañar a lo que voy a ir explicando en base a la intervención. Y para iniciar, primero vamos a partir definiendo lo que es la violencia, ¿no? Yo sé que ya muchos de ustedes conocen el tema de la violencia en la cual está definida dentro de la misma ley, lo que nos permite justamente diferenciar qué es violencia hacia la mujer y qué es violencia contra los integrantes del grupo familiar. Una gran interrogante que nos ayuda a diferenciarlo gracias a la ley impuesta, donde nos menciona de que al hablar de violencia contra la mujer es hacer referencia a cualquier acción, perdón, a cualquier acción o conducta que genere muerte, daño eh, o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto quiere decir que puede darse dentro de un espacio cerrado, pero también se puede dar en diversos espacios abiertos, ¿no? No necesariamente tiene que ser ocasionado por una pareja o por una persona familiar o cercana, ¿no? Puede ser incluso desarrollado en la calle, en la vía pública, en cualquier espacio público en la cual una mujer pueda desarrollarse o pueda desenvolverse durante un día. Ahora, se entiende por violencia contra las mujeres, uno, que tenga lugar dentro de la familia, puede ser dentro del contexto familiar o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, puede ser un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, ¿no? Alguien que haya conocido en alguna comunidad, etcétera. Segundo, también que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, incluso hasta desconocidos, como por ejemplo los hechos de violación, de abuso sexual, tortura, trata de persona, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual, que se puede desarrollar en un lugar de trabajo, como así en una institución educativa, establecimiento de salud o en cualquier otro lugar. Porque sí, sabemos de que ahora gracias al celular podemos evidenciar los distintos hechos de violencia que pueden ocurrir incluso en centros donde debe existir una protección. Hablamos comisarías, centros de salud, no centros comunitarios, entre otros establecimientos donde se busca una ayuda y una protección o un auxilio, un resguardo, terminan siendo violentadas y eso también configura dentro de la violencia contra la mujer. Y lo que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado donde quiera que ocurra, ¿no? Porque muchas veces cuando no están siendo fiscalizados, visualizados, es ahí donde pueden a veces ocurrir los hechos de violencia y uno sí puede dar argumento de ello y realizar una denuncia si es que estás faltando o esta persona ha faltado contra tus derechos, ¿no? Teniendo en cuenta que en este aspecto basa sobre todo el rol o el hecho de ser mujer.
En cambio, cuando hablamos de violencia contra los integrantes del grupo familiar, acá es la violencia contra cualquier integrante del grupo, que también puede generar acción o conducta que podría causar muerte, daño o sufrimiento, ya sea psicológico, físico o sexual, y que se produzca dentro de un contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. En este caso puede ser de padres a hijos, de tíos a hijos o viceversa, también de hijos a padres, ¿no? O de repente de cuidadores, en este caso aquellas personas que han asumido o que están siendo cuidados, ¿no? De tutores a niños o de personas responsables a un menor de edad o una persona responsable, una persona con discapacidad, como vemos en la imagen, ¿no? Entonces, se entiende por violencia contra los integrantes del grupo familiar, en este caso, a aquellos que son niños, niñas, adolescentes, y personas con discapacidad, que ellos están configurados dentro del rol de ser las personas más vulnerables y expuestas a vivir hechos de violencia, ¿no? Entonces, la diferencia básicamente se trata en que uno es más por el hecho del ser o ser vista, ¿no? Como mujer y pues sabemos que la sociedad aún mantiene una idea machista, evocada más al tema misógeno, ¿no? Y por ende considera que puede descalificar, humillar, maltratar injustificable o justificablemente a una mujer. En el cambio de los integrantes del grupo familiar, hablamos de los demás círculos, ¿no? Es decir, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, como les he mencionado, personas con discapacidad, ¿no? En este caso, el otro grupo etario que también es un grupo vulnerable y expuesto a hechos de violencia, justamente porque no tienen los mecanismos suficientes para poder defenderse. Igual en ambas situaciones hay casos, pues, por supuesto, hay muchos casos de los cuales podríamos socializar y sobre todo ver el tema de la intervención, ¿no? Porque aquí lo que tratamos en esta primera parte es poder definir e identificar que existen tanto violencia hacia la mujer como a los integrantes del grupo familiar. Ahora, dentro de la violencia, como he mencionado hace un momento en la definición, existen no solamente violencia psicológica, sino física, sexual y también denominada patrimonial o la económica. La física sabemos que es básicamente todo lo que genera algún daño externo y este es visible, es mucho más incluso, por decir así, accesible poder obtener la información, ¿no? Cuando pasan hechos de violencia física, inmediatamente se solicita un examen médico legista que permita justamente tener las pruebas suficientes para identificar que ha surgido algún jalón, golpes, empujones, patadas, mordidas, cachetadas, puñetes, incluso hay más, ¿no? Quemaduras, ¿no? Incluso los golpes pueden ser con algún tipo de instrumento, no necesariamente con las manos, y todo esto queda marca en el cuerpo y es visible, ¿no? Entonces, luego la violencia psicológica, que esta no es visible, tú lo puedes entender gracias a la evaluación psicológica, donde aquí existen, en este caso, insultos, humillaciones, rechazos, amenazas, indiferencias, sustos, en este caso incluso hasta puede ser hostigamiento, etcétera, ¿no? Donde vemos afectada la salud emocional. Y justamente la persona que vive esta experiencia pasa inmediatamente a una evaluación para poder identificar no solamente el acto, sino cuánto ha afectado a su salud emocional. Y en base a eso poder configurarse netamente un hecho de violencia, bien contra la mujer o contra los integrantes del grupo familiar. Luego, dentro de la violencia sexual, es todo acto sexual que es cometido por un adulto o un adolescente contra otra persona sin su consentimiento, ¿no? O bajo presión o chantaje, que esto es muy recurrente en los niños y adolescentes, ¿no? Por el desconocimiento, por la inocencia propia de su edad,
son justamente presionados, chantajeados, manipulados, incluso el tema de la idea que crean frente a esta situación es totalmente desconfigurada, irracional, pero hace de que los niños dentro de su imaginación crean y accedan no porque ha sido su voluntad, sino que dentro de esta manipulación, esas ideas han recreado una situación para lograr su objetivo, que es finalmente violentarlos sexualmente. Entonces, esto puede ser tocamientos, insinuaciones. Ahora tenemos grandes cifras de los acosos sexuales, virtuales, pornografías, entre otros, ¿no? Entonces, todas estas características corresponden a los hechos de violencia sexual, ¿no? Ahora, justamente, sabemos que el celular, como mencionaba, ¿no? El tema virtual es justamente una de las cifras más elevadas porque desde muy pequeños ya tienen un celular a su cargo y no siempre son monitoreados. Entonces, son mucho más expuestos porque ¿dónde ingresan estas personas que son las agresoras? Ingresan a las redes de juegos, ¿no? A las redes sociales, al mundo donde están las personas más vulnerables para aprovechar de ello y lograr generar algún tipo de violencia sexual. Entonces, es importante ello también. Y la violencia económica o patrimonial, que es toda acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Esto se configura sobre todo cuando la otra persona, que puede ser tu pareja, puede ser un familiar, una persona cercana a ti, a quien tú le puedes brindar cierta confianza, se apropia de lo que te pertenece, desde tus propiedades, ¿no? Tus bienes, aún así sea un celular, se apropia de ellos sin tu autorización, de tu sueldo, ¿no? En este caso, de lo que tú te has ganado en tu día a día, la otra persona lo asume y lo toma sin tu autorización y de manera obligatoria, ¿no? Entonces, eso es la violencia económica o patrimonial que ahora, gracias al tema educativo, promocional, preventivo, ya muchas personas saben y pueden denunciarlo, ¿no? Porque todavía se mantienen cifras pequeñas, pero ya a través justamente de la concientización, de la información que va llegando a más lugares, o cuando recurren justamente a los centros de emergencia, mujer, o a los centros de salud, ya comienzan a tener un poco más de este alcance y saben y aprenden a identificar sus derechos y a defenderlos, ¿no? Sobre todo en el tema de propiedades, que es algo del cual todavía muchos desconocen, ¿no? Y piensan que porque entonces es tu pareja, es tu familia, entonces puede arrebatarte sin permiso, sin autorización de lo que te corresponde. Y no es así, ¿no? Es también una violencia tipificada y por ende también puede ser denunciada y llevaría todo su proceso, incluso de tema de intervención, ¿no? Porque todos estos tipos de violencias mencionadas generan una afectación. No necesariamente porque es violencia psicológica me va a afectar mi salud mental, no. Cualquiera de esos cuatro tipos de violencia va a generar una afectación en tu salud mental, tanto física, por supuesto, pero mental. Y sabemos que en ambas situaciones se requiere de un tratamiento, de una intervención inmediata, ¿no? No es que de aquí espero un año a ver cómo me va, si me siento mejor, ya recién, bueno, continúo con mi vida y si no, recién pido ayuda. No, es una acción en la cual se tiene que intervenir de manera inmediata. Ahora, les traigo las estadísticas, les comparto también, bueno, ahí está el link. El Ministerio de la Mujer tiene su propia página web que les permite a ustedes tener también no solamente información preventiva, promocional, sino estadísticas actualizadas. Y ustedes lo que están viendo en este recuadro son los casos atendidos en el CEN en los diversos años, ¿sí? Desde 2014, o sea, los últimos 10 años, desde el 2014 hasta la actualidad. Y ahí pueden visualizar, ¿no? Cómo han ido las cifras variando, teniendo en cuenta que, bueno, hasta la actualidad, porque el 24 todavía no se ha acabado, ¿no? Está esa cantidad de cifras que han sido atendidos en el CEN,
¿sí? Quiere decir que ellos, porque ahora tenemos la estrategia de que dentro de la comisaría se encuentra el CEN, ¿no? Y muchas veces, gracias a las comisarías, hemos podido captar a las usuarias, porque, por ejemplo, les comparto, el centro de emergencia mujer donde yo trabajo está dentro de una comisaría. Entonces, me permite captar a aquella persona, porque no solamente es mujer, también tenemos casos de varones, niños que han llegado incluso solos por situaciones de violencia o han sido captados por otros aliados, instituciones educativas, centro de salud, de MUNA, ¿no? Entre otros, nosotros lo captamos y le damos la atención, ¿no? Que es la primera atención que se le da a una persona víctima de violencia. Ya luego, para hacer una terapia, hacemos la derivación, ¿no? Y eso les voy a explicar más adelante, pero en esta primera parte comentarles las cifras de los casos en que han ido atendiendo y cómo es que, pues, cada año vemos también cifras aumentadas y luego ya disminuidas a partir del 2020, 21, ¿no? Que tenemos en cuenta también que pasó la pandemia, ¿no? Pasó la pandemia y por ende, a pesar que se estuvo trabajando, ya no todos podían tener esa facilidad de salir y buscar ayuda, ¿no? Más era a través de llamadas telefónicas, de correos, de mensajes, de otros medios virtuales o, en este caso, de llamadas, ¿no? Que permitía poder llegar a esos lugares, ¿no? Y algunos, cuando ya llegábamos al lugar, era un poco más complejo, ¿no? Porque ya se rehusaban, no querían que podamos ingresar o tener acceso a la víctima o negaban los hechos, ¿no? Entonces, podemos ver que hasta la actualidad, bueno, vamos teniendo algo de 124.000 casos, ¿no? Estamos hablando a nivel de todas las regiones. Para comentarles un poquito, existen 433 CEN hasta la actualidad, ¿no? De los cuales 190 me parece que son comisarías y los restantes tienen CEN regulares. Entonces, quiere decir de que a nivel nacional existen todavía muchos casos de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, que son específicamente la población que se abordan dentro de los centros de emergencia mujer. Ahora, dentro de estas cifras que ustedes pueden visualizar, yo les comparto también una extracción de que pude obtener a través del INEI, que también tiene su página web y nos permite obtener información de los censos sobre todo, donde en el año 2023 se dio a conocer que de los casos de violencia, 53,8% declararon haber sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Alguna vez por su esposo o pareja, ¿no? Porcentaje menor en el año 2022, que fue el 55,7%. Entre los tipos de violencia más empleados se destacó en la psicológica, porque sabemos, como hemos visto hace un momento, que la psicológica no deja una huella externa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más fácil? El agresor dice, bueno, si tú vas y denuncias, posiblemente no te crean, ¿no? Situación que muchas mujeres han llegado al CEN, a las oficinas y nos han dicho, ¿no? Que tenían mucho temor porque su pareja les mentalizó la idea de que al expresar una violencia psicológica no sería creíble, no tomarían su denuncia, las ignorarían, se burlarían o serían el reír de los demás, ¿no? Entonces, por diversas situaciones, algunas no manifiestan esos hechos de violencia o no denuncian, ¿no? Entonces, eso es el tipo de violencia con mayor porcentaje, seguido por la violencia física, el 27,2%, y la violencia sexual, el 6,5%. Que sabemos que la violencia sexual no solamente se da entre una persona extraña a otra persona, puede darse dentro de tu mismo círculo familiar, de tu misma pareja. Si tú no le das el consentimiento, entonces eso no se podría hablar de una relación sexual consentida, sino de una violencia o una violación sexual. Y dentro de estas cifras, lo más impactante es el tema de cuántas personas buscaron ayuda. De este grupo, 45,3% buscaron ayuda de personas cercanas. En el año 2023, ellas declararon que recurrieron, en este caso, a personas
cercanas para buscar ayuda. Por ejemplo, a la mamá, al amigo, al vecino, a la hermana, padre, entre otros, ¿no? Y el 45% que fueron víctimas no buscaron ayuda. Eso quiere decir, porque ahí si sumamos 45 con 45 es 90, quiere decir que el 10% buscó ayuda profesional. ¿A qué vamos con este punto? Que lamentablemente no todos, después de un hecho de violencia, consideran que necesitan una ayuda profesional. Piensan que va a pasar, ¿no? Que posiblemente luego las cosas mejoren y por ende no tengo que buscar un apoyo para mí misma, porque ya vamos a identificar características, vamos a identificar en qué se debe trabajar a las personas que son víctimas de violencia, pero por desconocimiento, por no darle el valor necesario, no buscan esta ayuda profesional. A pesar que dentro de los centros de emergencia, cuando se captan a las usuarias, inmediatamente después de la última intervención, se realiza un oficio, un documento o una derivación inmediata a los centros de salud más cercanos para que empiece a recibir sus terapias psicológicas, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que manifiestan dichas mujeres? Bueno, indicó el 45% que no consideraban necesario, el 16,8% que sentían vergüenza y el 11,1% que no sabían dónde ir o no conocían servicios de ayuda. Entonces, es por ello la importancia del impacto que va generando día tras día, porque ahora, gracias a las redes sociales, podemos encontrar absolutamente toda la información. Y las publicidades, las promociones, los videos que se dan no solo a través de un dispositivo electrónico, sino de los medios de comunicación, radio, televisor, en periódico, entre otros, permiten ahora que las mujeres puedan identificar dónde buscar ayuda ante los hechos de violencia. Bien, entonces esto les comparto básicamente para también generar la conciencia sobre la poca importancia que se da a la intervención, ¿no? Porque es fácil identificar, ¿no? La persona me violentó, la persona me maltrató, hizo esto hacia mí, alteró mis derechos o vulneró mis derechos, pero me quedo solo con el problema. Luego, después, a lo que continúo, no le doy solución. Y pues lamentablemente la violencia es un círculo, justamente, un círculo o un ciclo. Y este ciclo de violencia se configura en tres partes esenciales. La primera, que es acumulación de tensión. Quiere decir que puede iniciar con burlas, comentarios, conflictos, por ahí algunos problemitas, ¿no? Resueltos y que la otra parte lo va guardando, ¿no? Va guardando esta información, lo va pasando y pues está ahí, ¿no? Hasta que la persona, que en este caso asume el rol de agresora, explota. Y usualmente la explosión violenta se da cuando ya se ha vivido o se ha compartido cierto tiempo. Podemos hablar de unos meses, años, sobre todo en la convivencia, ¿no? Ahí es cuando muchas personas que asumen este rol de agresores muestran esta parte del ciclo, la explosión violenta, y comienzan a hacerlo consecutivo, ¿no? Ya cualquier cosa que tú hayas hecho sin importar, porque a veces son situaciones, bueno, en realidad para la violencia no hay ningún tipo de justificación, pero si ponemos a analizar, hay casos realmente sin razón, ¿no? Que la otra persona llega, por ejemplo, un agresor, ¿no? Una persona agresora está tomando alcohol y llega en la noche, tú estás descansando y te golpea, ¿no? Entonces, ya, y esta persona comienza a decir una serie de comentarios, insultos y incluso hasta te puede agredir sexualmente. Ya ahí está generando todo lo que es la explosión violenta. Incluso los manazos, los empujones, ¿no? Los insultos también son parte de la explosión violenta. Todo lo que hemos visto hace un momento, arrebatarte el celular, romperte o quitarte el dinero, robarte tu propio dinero, todo eso son parte de la explosión violenta. Pero ¿qué pasa
cuando surja la explosión violenta, al día siguiente o después de unas horas, viene y te pide perdón, ¿no? Viene, se reconcilia contigo, te dice que va a cambiar, que nunca más lo va a volver a realizar, que él no es así o no es, en este caso si hablamos también del otro punto, ella no es así, que la situación va a mejorar y que incluso puedes atraerte algún regalo, obsequio, invitarte a salir, de tal modo que te termina persuadiendo. ¿Por qué? Porque te conoce y sabe, ¿no? Cuál es, que en este caso, si ha sido la primera vez o segunda o tercera vez, sabe que está siempre a la expectativa de poder de darle una oportunidad, ¿no? Porque ese es uno de los pensamientos que tienen las personas que son víctimas de violencia, ¿no? Y de los cuales se tiene que trabajar justamente la intervención. Y es así como este tercer punto comienza a darle inicio al primer punto, ¿no? Luego pasan los días, no pasa mucho tiempo, incluso hay situaciones en las cuales las usuarias me dicen, solo bastó una semana y otra vez, ¿no? O bastó un mes o un cierto tiempo, corto tiempo y otra vez lo mismo. Otra vez está alterado, otra vez se molesta por todo, otra vez me comienza a insultar, me comienza a amenazar, hasta llega un punto que me llega a golpear. Y ahí me alejo, intento distanciarme, pero otra vez va hacia mí, me busca y es un ciclo, no hay cuando se culmine. Y por eso es que también muchas víctimas recurren o denuncian después de 20 años, de 30 años, de tanto tiempo de haber vivido este ciclo de violencia. Muchas acuden a un profesional cuando ya sienten que no pueden más, ¿no? Cuando lamentablemente están en una situación tan complicada que ni siquiera ellas mismas pueden autocontrolarse, ¿no? Entonces, es ahí donde recién se busca ayuda. ¿Y por qué no hacerlo desde el inicio? Si tú ves que en tu relación, ya desde el enamoramiento, comienza a existir estos tres pasos y que están comenzando a ser consecutivos, porque algo que queda claro es que siempre va a haber problemas, siempre en todo círculo social, ¿no? Hablo no solo en tema de parejas, en toda relación que tú tengas, pero el tema es cómo resuelve dichos problemas, cómo es que tú y la persona que está a tu alrededor resuelven, la capacidad que tiene para poder controlar sus emociones, ¿no? Está bien, de repente doy a conocer mi punto de vista, tu punto de vista es contrario, pero llegar a un hecho de insultarme, de humillarme, de amenazarme, eso ya es ir contra tus derechos, porque todas personas merecemos respeto, independientemente en el ambiente donde nos encontremos. Y falta de respeto ya es un hecho de violencia, ¿no? Entonces, es por esa situación que vamos a conocer ahora cuáles son las características más específicas en las personas que son víctimas de violencia. Y no solo me refiero a mujeres, sino ya hemos visto que los integrantes componen niños, componen adolescentes, pueden ser hombre o mujer, pueden ser en este caso también adultos mayores, pueden ser también personas con discapacidad. Entonces, todo este grupo, ¿no? Incluyendo también varones, por supuesto, porque sí tenemos casos de varones. Si ustedes ingresan a la página del Ministerio de la Mujer, justamente ahí van a poder encontrar que hay cifras donde también varones han denunciado. Pero la diferencia entre los varones y mujeres es sumamente abismal, ¿no? Es sumamente abismal. ¿Y por qué sucede? También por vergüenza, ¿no? Los varones tienen mucha vergüenza de denunciar, tienen mucha vergüenza dar a conocer los conflictos que existen entre pareja, porque aún seguimos con esta sociedad machista, ¿no? De que el hombre, ¿cómo va a denunciar un hecho de violencia? ¿Cómo va a ser golpeado por una mujer? ¿No? Pero en realidad sí existen. Y si esta idea comienza a modificarse, las cifras también comenzarían a aumentar, no porque existieran más hechos de violencia hacia el hombre, sino porque recién darían a conocer los hechos de violencia, ¿sí? Bien, ¿qué características presentan? Bueno, tienen una baja autoestima, se sienten muy inferiores a los demás, por ende son inseguros, suelen ser personas muy ansiosas, muy preocupadas porque no saben cómo manejar la situación
Y por ende, ¿qué buscan? Buscan en el agresor esa seguridad, esa protección entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque consideran protección que alguien te controle y tome decisiones por ti. Pero realmente lo que está haciendo es tomar las decisiones que él o ella desea, pero no la que tú realmente quieres. Entonces, esa idea tenemos que también modificarla en la persona que es víctima de violencia. ¿Y por qué es importante conocer las características? Porque gracias a eso sabremos qué intervenir. Si yo no sé el problema o yo no sé qué es lo que tiene la persona, ¿con qué voy a trabajar con ello? Entonces, seguimos viendo que estas personas son sumisas, se sienten inferiores, tienen dependencia afectiva, ¿no? Hay un apego inseguro, ¿no? Ansioso porque yo necesito de la otra persona, independientemente me haga daño, me lastime, pero yo necesito de ella para sentirme, entre comillas, segura, porque esta persona es la que me dice, no salgas, no hables, no converses, no gastes, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, yo frente a esto siento que me está protegiendo. Pero en realidad lo que está haciendo es que me está limitando y me está alejando de mi círculo de protección realmente, que puede ser mi familia, que puede ser algún ser querido, alguien que realmente me pueda proteger y darme la libertad que merezco, ¿no? Y no solamente efectiva, emocional y económicamente. Es algo muy particular, sobre todo cuando vemos violencia contra la mujer, ¿no? Una de las preguntas que se realiza dentro de la entrevista, ¿no? Es ¿qué es lo que tú deseas realizar, ¿no? Después de haber realizado una denuncia, ahora de conocer los hechos, o cuáles son tus miedos después de esta situación. Entonces, las preguntas más usuales es mi miedo, es al tema de que no me pueda dar lo que me da semanalmente o me da mensualmente. Aún así sea poco, pero me da algo y yo tengo 3 hijos, 4 hijos todavía muy pequeñitos, tengo que llevarlos al colegio, tengo que alimentarlos y no me da tiempo para poder trabajar. Entonces, esa dependencia económica hace de que termine aceptando muchas veces al agresor, no porque realmente lo desee, sino porque necesita un alimento, necesita algo para sobrevivir y busca en este agresor complacer esa necesidad, ¿no? Que en realidad, por supuesto, es fundamental. Necesitamos alimentarnos y para eso necesitamos comprar alimentos, ¿no? Necesitamos medicina, comprar la medicina, ¿no? Nada es gratis. Entonces, eso hace que muchas mujeres, pues, regresen con sus víctimas, con sus agresores, perdón, ¿no? No se sienten que merezcan ser respetados. Qué importante es eso, porque también pasa de que no se sienten lo suficientemente importantes, ni siquiera se sienten respetadas. Consideran que, porque muchas también de ellas han vivido dentro de su experiencia familiar, y eso pasa también en gran mayoría de casos, que muchas de estas mujeres han vivido situaciones de violencia desde su casa, es decir, desde sus padres. Sus padres también eran, bueno, la mamá era violentada, ¿no? El padre era el agresor y ahora se repite este círculo ahora con la elección de pareja que eligió y siente que porque vivió esta experiencia y porque de repente incluso también fue violentada cuando era niña, fue insultada, lastimada en muchas ocasiones, entonces siente que no merece respeto y que por ende la persona que está a su lado sí realmente la merece, ¿no? Y por eso es que no la respeta, porque la trata mal, porque la agrede. Entonces, eso también implica mucho el tema cognitivo, lo que ellos o ellas piensan frente a la pareja que tienen a su lado y que les está lastimando, ¿no? Luego tenemos, son excesivamente tolerantes y condescendientes, ¿no? Aceptan absolutamente todo lo que la otra persona dice, aún así esté contra su voluntad. ¿Solo para qué? Para no perderlo, ¿no? O en este caso, más cuando hablamos de los integrantes que son vulnerables, ellos están expuestos a tener que acceder muchas veces. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente no pueden trabajar, son edades o etapas vulnerables
necesitan justamente del cuidado, la protección, porque muchos de los casos de violencia de los integrantes ocurren en casa. La mayoría, podría hablar del 100%, podría hablar el 70% de los casos. Ocurren desde el hogar, ¿no? ¿Quiénes son los agresores? Los padres, los tíos, familiares, tutores, cuidadores, los que tienen ese grado de poder sobre el otro, ¿no? Entonces, eso conlleva a que las personas o las víctimas sean también tolerantes y condescendientes, pero no al hablar del aspecto positivo, sino en base al daño que le podría generar, solo para poder seguir viviendo en un espacio, para poder seguir alimentándose, porque desconocen o porque no pueden hacer valer sus derechos. Y justo ahí viene la siguiente parte, ¿no? No hacen valer sus derechos por desconocimiento. Por eso es que ahora el trabajo se va articulando cada vez más y como mencionaba, no trabajamos dentro del Centro de Emergencia Mujer solo, sino trabajamos con instituciones educativas, donde ahí podemos captar grandes porcentajes de niños y adolescentes que son maltratados de cualquiera de los tipos de violencias que hemos mencionado, ¿no? En la de Muna también podemos identificar, muchas veces llegan los padres entre conflictos, pero identificamos que en esos conflictos existen un hecho de violencia, también abordamos, ¿no? Trabajamos también con el Ministerio Público, que trabaja junto con nosotros, ¿no? Fiscalía, la comisaría, donde llegan a veces solo a preguntar, pero terminan de la pregunta siendo asesoradas de tal forma que puedan hacer valer sus derechos. Porque algo que nosotros tratamos en primera instancia es de educar, porque no conocen, porque muchas también de estas personas no han tenido estudios completos o ni siquiera han podido pisar una institución educativa y por ende, por su mismo desconocimiento, pues consideraban que lo que vivían era algo dentro de lo normal, ¿no? Era algo que sabían dentro de su interior que no estaba bien, pero consideraban que como nadie le había enseñado nada, entonces no había ningún problema, hasta cuando llegan a nosotros, ¿no? Luego se engañan a sí mismo pensando que algún día el abusador cambiará, porque el abusador te va a prometer, el abusador incluso se va a comprometer contigo a muchas cosas, te ofrece muchas cosas después de haber realizado la fase de la explosión. Por eso es que viene luna de miel. Te va a ofrecer de todo a tal punto que tú digas, sí, va a cambiar, ¿no? Le voy a dar una oportunidad más. Pero ya sabemos que ese es un ciclo que por ende la otra persona requiere también una intervención, ¿no? Pero ahorita nos vamos a basar básicamente en la intervención, pero en las personas que son víctimas, ¿bien? Se culpan a sí mismos de los problemas ajenos o culpan al mundo o a la vida o a una situación particular de lo que les está sucediendo, ¿no? Porque a mí todo me pasa a mí, ya no sé más qué hacer. eh, entonces, yo me siento culpable porque yo de repente no le lavé bien la ropa, porque yo lo provoqué, ¿no? Porque también llegan con esas ideas, ¿no? Señorita, creo que mejor ya no voy a hacer la denuncia porque yo tengo la culpa. ¿Pero por qué tiene la culpa? Porque yo le revisé su celular y le reclamé porque estaba mensajeando con otra persona, ¿no? Porque lo encontré tomando en un bar y le reclamé porque antes de estar ayudándome con mis hijos estaba tomando en un bar. Entonces yo tengo la culpa. Imaginemos al punto pueden llegar aquellas víctimas de pensar que la culpa les pertenece a uno mismo por haber, entre comillas, generando la acción. Que siempre recalcamos que ningún tipo de acción es justificable para un hecho de violencia. No son conscientes de que permite que el abuso suceda, ¿no? Entonces, ellos piensan que, bueno, me violentó, yo no sé qué hacer, no puedo hacer nada más, solamente recibir el golpe, ¿no? Entonces se sienten incapacitadas de poder enfrentar una situación de violencia. No creen ser capaces de triunfar por sí mismos. Ahí implica el tema de la autoestima justamente. Por lo mismo que son inseguros, que necesitan sentirse controladas por otros, que tienen una baja autoestima, entonces piensan que su futuro es solamente asumir el rol
de mamá, cuidar que sus hijos salgan adelante y se acabó, ¿no? Cuando en realidad una persona puede asumir muchos roles y hacerlo de manera efectiva, ¿no? Poder ser independiente, no solo económicamente, sino emocionalmente, afectivamente y llevar una relación saludable. Piensan que después de realizar una denuncia o separarse o dar a conocer un hecho de violencia, violencia familiar, entonces ya todo se acabó y no puede seguir su vida. Entonces, son situaciones de las cuales conlleva mucho el tema de enseñar o darle la oportunidad que la persona pueda conocerse, porque la autoestima viene del conocimiento. Y finalmente, bueno, desarrollan el síndrome de indefensión aprendida, ¿sí? Es decir, esta incapacidad que pueden tener muchas mujeres, sobre todo, para poder modificar una situación de violencia y comienzan a actuar de manera pasiva. Estas personas comienzan a acceder a los insultos, a acceder a los golpes y quedarse ahí sin decir absolutamente nada, porque consideran de que no pueden hacer más, que no pueden denunciar, que no pueden hacer valer sus derechos, que no pueden huir o escapar, que son los mecanismos más inmediatos ante un hecho de violencia. Y esto conlleva justamente a que haya mujeres que permitan 20, 30 años, 40 años, casi toda una vida, porque hay mujeres que se comprometen muy adolescentes, muy jovencitas, entonces permiten que pasen tantos años, que esperen que sus hijos crezcan, que incluso hasta ellos intervengan para que pueda recién dar a conocer un hecho de violencia, porque en su momento consideraron que no podían hacer más, que por los hijos, que por el tema económico, que porque me voy a quedar sola, porque no quiero darle otro padre a mis hijos, ¿no? Entonces, por ende, considero que mejor solamente recibo las agresiones. Bien, entonces hemos visto múltiples características, ¿no? Características bastante peculiares en estas personas y no solamente, como digo, mujeres, ¿no? En el caso de los niños, adolescentes, vemos que el tema de conducta comienza a mostrarse un poco más rebelde. En los niños a veces no solo rebeldes, sino aislados. Es un cambio repentino, inmediato, cuando existe un hecho de violencia. Y esto lo van a identificar más las personas que están cercanas a ellas, que ya sean sus padres, sus cuidadores, sus profesores, si están ya en un sistema escolar. Las personas que están a su alrededor van a poder identificarla y ahí de por sí ya hay una situación que nos debe dejar en alerta. Porque a diferencia de un adulto que podría tomar una acción un poco más inmediata, las personas vulnerables muy poco, ¿no? Porque obviamente no pueden salir sin sus padres, y como les comentaba, hemos tenido casos donde niños sí han logrado escapar, huir y llegar a la comisaría más cercana o pedir ayuda entre los caminantes y ello trasladarlo a la comisaría más cercana por temas de violencia, ¿no? Y ahora como tenemos múltiples canales como la línea 100, el chat 100, ¿no? Que nos permite justamente ante situaciones de emergencia llamar desde cualquier teléfono y poder ser escuchados y atendidos. Entonces, frente a esto, vamos a ver qué consecuencias, porque no solamente se queda en lo que vemos, ¿no? En lo que podemos observar, en lo que puedo analizar, en lo que puedo características, por supuesto, no solamente, como les comento, está impuestas por una parte teórica, son visibles y escuchadas e interpretadas dentro de una evaluación psicológica. Ahora, dentro de las consecuencias, vamos a ver realmente lo terrible que podría llegar a ser si es que esto no tiene un fin, porque justamente esta ley está para poner, no solamente prevenir, sino erradicar, ¿no? Erradicar, o sea, poner un fin a este ciclo de violencia que hemos visto a continuación, que nunca acaba, si es que no se pone un límite, ¿no? El mayor impacto sobre la mujer violentada se registra sobre todo en la salud mental. Como les mencioné, cualquiera de los 4 tipos de violencia va a generar un tema de afectación, ¿no? Entonces, esto va a ser visible en una evaluación psicológica y por ende en la intervención vamos a ir sanando cada una de estas características antes mencionadas. Ahora, ¿qué consecuencias? El poco interés.
justo uno de los puntos que se evalúa dentro del espacio, del tiempo donde se evalúa una persona víctima, son aquellos hobbies, pasatiempos que realizan, ¿no? Intereses, y preguntamos si actualmente sigue percibiendo esos intereses. La mayoría de mujeres o víctimas de violencia describen de que no, porque pues la pareja bien los limitó, los inhibió a hacer ese pasatiempo que para ellas o ellos era importante, o dos, porque después de recibir los hechos de violencia, pues pierden interés en lo que pues realmente concernía algo habitual, ¿no? Y desde ahí ya vemos que está surgiendo alguna alteración, ¿no? Sentirse sin energía de hacer nada, esa desmotivación, desgano, ¿no? No poder dormir, problemas del sueño, ya sea pensando recurrentemente en los hechos de violencia o por el miedo de que esta situación se vuelva a repetir. Poco apetito o comer en exceso, ¿no? Los extremos entre ambas situaciones. Dificultad para poner atención. Incluso cuando interactúas, muchas veces la víctima está ida, sobre todo cuando viene en situación de crisis, es decir, cuando viene inmediatamente después del hecho de violencia. Entonces, ahí la persona está ida, está tratando un poco de identificar, de reconocer su tiempo, su ahora, y por ende, cuando tú le expresas o le hablas, te atiende poco. Es ahí la importancia de que en la primera fase poder escuchar más que hablar, escuchar y luego ya poder dar una orientación o si vemos que la situación está realmente en una crisis que no le permite volver en sí, nosotros realizar toda una intervención básicamente de poder dar un auxilio, ¿no? O una intervención inmediata ante una situación de crisis, ¿no? Luego, poca actividad física también es otra de las consecuencias que conlleva. Ganas de morirse e intentos de suicidio. Sí, hemos tenido muchos casos de los cuales las mujeres refieren que en alguna oportunidad intentaron, no solamente estuvo en mente, sino que realizaron algún hecho. Algunos sí lograron conllevarlo a cabo, pero pues no pasó a más. Y eso realmente nos deja una gran alerta, ¿no? ¿Qué importancia es intervenir? Porque si dejamos esperar, no sabemos si al día siguiente esta víctima de violencia esté viva. Puede ser que finalmente esta idea de suicidio la lleve a cabo por el último hecho de violencia que vivió y esto acabe con su vida. Entonces, qué importante es el tema de reconocer estos problemas, ¿no? De salud mental. Se siente mal, muchas veces culpable. Otro punto, puede dañar la imagen que una mujer tiene sobre sí mismo. Sobre todo, en este caso, hay muchas mujeres también que dentro de su desarrollo como madre han logrado crecer profesionalmente, como mujer han logrado muchos éxitos en su vida personal y consecuencia a los hechos de violencia sienten que han retrocedido y otra vez se sienten en cero, ¿no? Ya no se sienten exitosas, no se sienten realmente fuertes o capaces de continuar debido al hecho de violencia. Afecta la relación entre una mujer y sus redes familiares, amistades, compañeros de trabajo y en general, ¿no? Dejan de llamar a la mamá, dejan de llamar al papá, dejan de comunicarse con sus hermanos, con su mejor amiga, su mejor amigo, a quien le contaba todo, porque ahora, pues la persona que está generando la violencia contra ti, lo que busca es cerrarte el círculo a tal punto que no puedas encontrar auxilio en nadie más, ¿no? Y así no te quede otra más que aceptar recibir violencia. Y es por eso que afecta esta relación, ¿no? Y esto pasa también muy a menudo. Me comentan dentro de su historia de vida que al inicio todo estaba bien, luego de repente le dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a ir a visitar a tu mamá como lo hacíamos los fines de semana, sino que ahora nos vamos a quedar en casa, ¿no? Luego ya no la llames a tu mamá cuando estoy yo acá, por favor, porque me incomoda. Luego te quita el celular, ya no tienes cómo llamar. Le pides el celular a tu pareja, no te lo quiere dar. Entonces, poco a poco,
de manera gradual te va aislando de tus círculos sociales y va afectando. Y sientes que cada vez tienes menos amigos, menos familiares a tu alrededor. Puede dañar la salud de diversas formas, desde heridas hasta enfermedades crónicas como la diabetes. En realidad, sí es, si vemos en el tema orgánico, porque no solamente es emocional, sino también orgánico, si hay golpes, agresiones, por supuesto, puede dañar cualquier órgano. Y si son psicológicos, también, porque esa tristeza, ese dolor, esa frustración, lo vas guardando por dentro, ya que no quieres mostrarle a tus hijos, no quieres mostrarle a tu familia cómo estás sufriendo, y esto se va a tener que somatizar. Y tarde o temprano tu cuerpo va a tener que responder y va a tener que explotar. Y esto puede conllevar enfermedades crónicas también. Cambios de conducta en los niños, adolescentes y adultos de manera drástica. Si tenemos dentro de casa un niño que es súper juguetón, alegre, divertido, que siempre está saltando y de repente ahora se encierra en su cuarto, no quiere hablar, no quiere salir a comer, llora por todo, incluso comienzan a retroceder conductas y genera la enuresis, la encopresis, que para comentarles un poco, la enuresis es la falta de poder orinar en un espacio como corresponde, sino que orina en cama, ¿no? Se hacen los pantalones, se hace popó en los pantalones, ¿no? Entonces, esa situación que comienza a ser para nosotros de repente algo incluso castigador, porque podríamos decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué no saludas? ¿Por qué te haces en los pantalones? ¿No? En realidad es una forma de alertar de que estás siendo víctima de un hecho posiblemente de violencia. ¿Por qué? Porque los niños son amenazados, son manipulados, ya hemos visto, ¿no? Que aparte de eso, incluso ellos, o dentro de nuestra conciencia, sabemos cuando algo está mal porque nos termina dañando y se responde de alguna otra forma. Entonces, tenemos que estar alerta, identificar que esto va a traer como consecuencia cambio en las conductas. Y en los adolescentes también puede ser algo similar. Aquí es mucho más importante la comunicación que exista, ¿no? La comunicación que exista entre los padres, el tutor, para que el adolescente pueda confiar, ¿no? Y pueda compartirnos lo que está viviendo, lo que está, en este caso, surgiendo a su alrededor. Otras también de las consecuencias es el inicio y desarrollo de hábitos nocivos. Comienza a fumar en exceso, a beber en exceso, a consumir drogas en exceso o realizar cualquier acción nociva para su salud. De repente duerme tarde, ya no come o comienza a generar conductas alimenticias nocivas, bulimia, anorexia. Y esto también puede ser consecuente de un hecho de violencia familiar. Entonces, al identificar tanto, en este caso, las características como las consecuencias, vamos a ver ahora el plano psicológico. ¿Cómo es que, en este caso, el rol de psicólogo cada vez pues, es mucho más preponderante, ¿no? Sabemos la importancia, incluso dentro de la pandemia tomó mayor realce, porque nos dimos cuenta, uno, dentro del confinamiento, de la convivencia, las múltiples situaciones que vivíamos y que habíamos incluso dejado de lado. Incluso ahí también vimos de que se aumentó en grandes cifras también los hechos de violencia. Entonces, frente a esto, sabemos de que necesitamos de un abordaje terapéutico. No solamente de un consejo de mamá, papá, como veíamos en las estadísticas, sino necesitamos realmente de una intervención profesional que no va a durar un día, va a durar una cierta cantidad de sesiones para realmente poder encontrar resultados, ¿no? Porque muchas veces pasa y es algo bastante usual. Yo también les comparto, aparte de que asumo rol de psicólogo forense, ¿no? También brindo terapia de manera particular y eso me conlleva a identificar de que a veces hay pacientes que en la primera sesión ya quieren eh, tener saldado todo, ¿no? Se quieren encontrarse bien, quieren resolver su problema, quieren irse contentos y felices. Y cuando no se llevan este resultado, a veces se frustran, a veces se incomodan,
pero es importante explicarles cómo es el desarrollo de las sesiones terapéuticas, que no basta con una sola sesión, sino con una intervención que es una programación de estrategias, de técnicas para poder dar resultado recién al motivo de tu consulta, que eso se ve en la primera sesión incluso, ¿no? Entonces, dentro de la intervención psicológica, compartirles un poquito, ¿no? Como les estaba mencionando, yo trabajo en un centro de emergencia mujer y nosotros muchas veces tenemos en primera instancia a las mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, dentro del centro de emergencia mujer sabemos de que es un programa que brinda servicios gratuitos de atención integral, es decir, no trabajo sola, trabajo en conjunto con abogados, trabajadores sociales, ¿no? Somos un equipo integral que nos permite darle toda la atención y sobre todo orientación a la persona que es víctima de violencia. ¿Qué es lo que va a pasar después de una denuncia, por ejemplo, ¿no? Vamos a evaluar si hay alguna violencia psicológica, evaluar si existe algún tipo de afectación, darle las orientaciones, qué hacer, un plan de emergencia, ¿no? Si es que ocurre algún hecho de violencia, porque muchas parejas, o en este caso muchas personas, terminan, ¿no? O viven su hecho de violencia y regresan a su casa. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Brindamos los teléfonos para que puedan comunicarse, le realizamos un seguimiento, citamos nuevamente al usuario, no descuidamos para nada, sino mantenemos este contacto consecutivo para poder darle no solamente la atención inmediata, sino la recuperación. Y es más, cuando hacemos la derivación al centro de salud, nosotros tenemos que realizar un seguimiento, si es que está acudiendo al centro, cómo les está yendo en sus terapias, si hay alguna mejoría, si continúa o no, si se mantiene el riesgo leve, el riesgo moderado, el riesgo grave, ¿no? A diferencia de que cuando son niños, cuando son adolescentes, es decir, menores de edad, adultos mayores, discapacitados, ahí sí no podemos darle esa opción, ¿no? Inmediatamente tratamos de buscar redes de apoyo que les puedan dar esa fuerza, ese acompañamiento, que apoyo económico que requieren, o sea, lo insertamos, lo reinsertamos, pero a un grupo social realmente de cuidado, ¿sí? Porque volverlos a exponer a que regresen a casa, a que regresen con su agresor, sabemos que esta situación se va a repetir y que posiblemente ya no regresen, ¿no? Porque al ser personas vulnerables, no tienen la misma facultad de poder exponerse o poder llegar o buscar ayuda. Entonces, inmediatamente se toma acciones con la Fiscalía, en este caso tenemos también la Fiscalía de Familia. Y hay que tener en cuenta que dentro del Centro de Emergencia Mujer, en la evaluación inicial analizamos los hechos de violencia para diseñar las estrategias para el abordaje de la situación de forma individualizada, ¿no? Por eso es que se realiza una entrevista, una orientación e intervención en crisis, que es breve, en este caso, cuando hablamos de una situación de crisis, es que se da en el momento y ahí mismo actuamos, ¿no? Donde hacemos básicamente un acompañamiento, una escucha activa, una orientación, la valoración de riesgo para saber si el hecho de violencia está en nivel leve, moderado o en un nivel, en este caso, grave, ¿no? Que son los 3 niveles de valoración de riesgo. Y en base a eso también actuamos y realizamos una estrategia, ¿sí? Porque obviamente no va a ser lo mismo brindarle una estrategia a una persona con riesgo leve que a una persona con riesgo severo, ¿no? Por ejemplo, una persona víctima de violencia sexual inmediatamente, sin necesidad de hacerle la escala, porque igual se realiza la valoración, es un riesgo severo, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Aplicamos el kit de emergencia, que lo vamos a ver que está justamente aliado con el centro de salud, ¿no? Donde buscamos primero, ¿no? Si está en una situación de crisis, escucharlo, pero también a la vez darle la intervención médica correspondiente, que vamos a ver qué es lo que compone dentro del kit de emergencia. Ahora, ¿qué más vemos? El acompañamiento psicológico, el patrocinio legal, por supuesto. Toda víctima que recibe atención del Centro de Emergencia Mujer recibe un patrocinador legal gratuito, ¿sí? Que va a tener la facultad de poder
recibir no solo orientación, sino defender sus derechos. Fortalecimiento de las redes sociales familiares. Buscamos quiénes son las redes sociales familiares. Si la víctima viene sola, llamamos a esa red social familiar, que puede ser cualquier pariente. He tenido casos de los cuales me han dicho que no tenía ni un pariente cerca, pero tenía una mejor amiga, un mejor amigo. Ok, sería tu red social, porque tenemos que inmediatamente buscar un aliado. Sabemos que esta persona, después de recibir la atención, se va a ir y no sabemos qué va a pasar. Entonces necesitamos tener una red que pueda darle también el acompañamiento y nos pueda mantener al tanto frente a cualquier situación de riesgo. Denunciar, ¿no? Es algo de los cuales después de la orientación, intervención, tratamos de generar la concientización y dentro de la orientación está para que se pueda denunciar estos casos. No puede quedar impune. Se necesita realmente tomar acciones, ¿no? Y muchas mujeres me manifiestan, pero se va a ir a la cárcel, ¿y ahora qué hago? Mis hijos con quiénes se quedan. No se preocupen, ¿no? Le explicamos que no siempre es así, ¿no? Que en este caso, si es un hecho de flagrancia, y bueno, es un hecho de flagrancia, inmediatamente se detiene, pero por unos días, máximo 2 días, ¿no? Y frente a eso va a tener su abogado, no va a estar sola. Y además de eso va a poder recibir sus terapias. Y además de eso puede contar con nosotros. Y ya tiene su red de apoyo, que es la persona en la cual hemos identificado dentro de la interacción, ¿no? Y que frente a esto, cualquier otra situación puede volver a denunciar, ¿no? Entonces, frente a todas las alternativas que le vamos brindando, le vamos dando o le vamos aperturando a la persona víctima, no solamente la idea de que no tiene más salidas, de que tiene múltiples salidas y que no está sola. Es una de las cosas que siempre se les da a conocer, porque las personas que son víctimas, como hemos visto, se sienten solas, se sienten inseguras, se sienten incapaces, entonces tenemos que darles esa fuerza que ellos necesitan, ¿no? Y bueno, para la atención no es obligatorio tener DNI, por supuesto que no, no es necesario. Ha habido casos en los cuales la víctima vienen huyendo del agresor, vienen corriendo, vienen desde donde se encuentren buscando ayuda y no le vas a pedir que tenga en ese momento su DNI. Basta con que te refiera a sus datos y ya con eso la policía puede encontrar en el sistema su RENIEC, el CISPOL, todo lo que se requiera para la atención. En el centro de salud, bueno, sabemos que el centro de salud se evoca más al tema médico, ¿no? Ahí no solamente encontramos psicólogos, encontramos médicos, especialistas, según el nivel en este caso, del puesto, ¿no? Conservar la documentación de la prueba de los hechos de violencia. En este caso, si nosotros derivamos al centro de salud, tenemos que hacer con una documentación, ¿sí? Y si es viceversa, también. En los centros de salud, sobre todo, se aplican los tamizajes, que eso sí va dentro del servicio de salud mental, donde estos tamizajes se pueden ver los hechos de violencia, ¿no? Y en una primera encuesta, tú identificas si la otra persona está ya viviendo algún hecho de violencia actual o anterior. Y con eso, ¿qué se realiza? Inmediatamente ya se puede realizar una denuncia. Se proporciona primero a la persona que te comparte o te comenta. Y si la persona te dice, yo no deseo denunciar, perdón, y tú ves que esa situación es realmente grave, moderado, entonces yo ya tengo que dar a conocer a la comisaría más cercana, ¿no? Y puedo hasta yo denunciar, hacer una denuncia de oficio, sin necesidad de ser familiar, amigo, ¿no? Sino que muchos profesionales tienen miedo a las represalias, ¿no? Es algo bastante habitual. ¿Y qué hacen? Pues acuden a las comisarías, llevan un oficio manifestando y dejan ahí la información, porque tampoco no se pueden quedar con los brazos cerrados. Se necesita tomar acciones cuando se identifica un hecho de violencia. Lo mismo ocurre en los colegios. Los directivos, docentes, tutores, psicólogos, educativos, no pueden quedarse con los brazos cruzados si es que conocen que hay un hecho de violencia familiar. Necesitan tomar acciones inmediatas, porque si lo identifica por otros lados, se puede más bien perjudicar las autoridades de la institución.
porque sabemos que están justamente para proteger a los niños o adolescentes, ¿no? Que son quienes conviven prácticamente o viven de manera constante de lunes a viernes en una institución ahí. Luego, el centro de salud provee el kit de emergencia, que lo vamos a ver a continuación. El kit de emergencia a víctimas de violación sexual, ¿no? Eso sí es de inmediato. Una persona llega por un hecho de violencia sexual, inmediatamente se lleva al centro de salud para que reciba su kit. Denunciar los casos de violencia, como les mencionaba, si no son las mismas personas que han vivido el hecho de violencia, los profesionales tienen la facultad de poder denunciar. En realidad, cualquiera tiene el derecho de poder denunciar, pero tú como profesional, sabiendo de que la persona está expuesta al peligro constante dentro de su ambiente familiar, no puedes quedarte con los brazos cruzados. Necesitas tomar acciones y informar esto a las autoridades. Y bueno, para el centro de salud tampoco no es indispensable, más si todo vemos que llega por emergencia, por una situación, pongamos, ¿no? De sangrado, de golpes. Entonces, tú no lo vas a dejar de atender, la atiendes y ya luego regularizas el tema administrativo. Bien, bueno, en el centro de salud, como mencionaba, aquí evalúa la salud no solo física, sino mental, el riesgo en la cual se encuentra la usuaria, se emplea un trato cálido y se colocan las necesidades de la víctima, se aplica la ficha de valoración de riesgo en víctimas de violencia de pareja y en este caso también en víctimas de violencia familiar. También tenemos la ficha de valoración para el riesgo de niños, niñas y adolescentes. O sea, ahí, en base a la persona que está sentado frente a ti como personal de salud, tú puedes aplicar cualquiera de ellas, ¿no? Y luego de esta evaluación se concluye si se encuentra en riesgo leve, en riesgo moderado o en riesgo severo. Y ya se sabe que cuando es riesgo moderado o severo, se tiene que denunciar. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Bueno, cuando el centro de salud, pues de cierta forma ya tiene el contacto con las otras instituciones, incluso pues ahora trabajamos de manera complementaria y existe un protocolo de atención que articula a ambos, entonces conlleva de que tú ahí mismo invites al usuario y la acompañes, porque si tú le dices anda a la comisaría, va a tomar su carro a su casa. Entonces lo que se hace es acompañar a la víctima, el profesional acompaña y deja en las manos de las autoridades a la persona. Muchas veces hemos tenido personal de salud muy comprometidos que han acompañado incluso la denuncia. Nosotros estábamos ahí, pero igual han querido acompañar para poder darle de repente alguna forma de estabilidad, ¿no? Estar presentes, hacerla sentir no tan sola, y más si son niños, adolescentes, ¿no? Porque de repente no tenían un responsable a su cargo cuando llegaron al centro de salud y por ende lo acompañan como su tutor o representante en ese momento. Entonces, en esos casos, lo más consecuente es acompañar a la víctima o si la víctima se rehúsa, porque también hay muchos casos así, sea el personal de salud quien asuma o realice la denuncia, ¿no? Bien, aquí está el kit de atención que les comentaba que se da frente a los hechos de violencia sexual, que básicamente es la píldora del día siguiente. Esto se da cuando el hecho de violencia ha sido reciente, ¿no? Porque si me comparte una usuaria un hecho de violencia de hace 5 meses, 6 meses, ya no tendría valor la píldora, ¿no? Entonces, eso es cuando es una situación reciente. La prueba de embarazo, que se hace por vía sanguínea para que pues sea en este caso mucho más certificado, ¿no? La prueba de VIH, de sífilis, de hepatitis B, que sabemos que son las enfermedades que se pueden contraer por vía sexual, la vacuna de la difteria y el tétano y medicamentos, ¿no? Penicilina, citromicina. Entonces, esto compone el kit. Se le da a las personas que son víctimas de violencia sexual, hablando de manera configurada violación sexual, ¿no? Cuando ya ha existido una penetración por parte del agresor a la víctima. Entonces, ahí inmediatamente se aplica el kit de atención. Por más que la persona te diga, no, yo voy otro momento, yo voy después, no, tú no puedes esperar, tú tienes que en ese mismo momento llevar
acompañar, porque de preferencia se acompaña, ¿no? Considero que de manera ideal se acompaña a la víctima y contigo, y si está su pariente, su familiar, van directamente y en este caso el profesional, que puede ser un obstetra de preferencia, ¿no? O personal de salud, un médico también, se encargaría de realizar este kit de atención. Y es algo del cual no te puede decir no. Esto lo tienen que tener en todos los centros de salud. Bien, y dentro del centro de emergencia mujer, lo que nosotros realizamos, como les compartí hace un momento sobre la atención a estos hechos. Bueno, dentro del primer nivel de atención, básicamente pasa por admisionista, que es para poder obtener sus datos, una primera entrevista, pero si vemos que la persona está en una situación de crisis, tenemos que hacer una intervención inmediata. Ya luego, cuando la paciente o la usuaria se reponga, ahí ya puedes obtener sus datos, ya puedes registrar, ¿no? Obtener la información necesaria. Evaluar el riesgo, como les dije, leve, moderado o severo. Y en base a eso, puedes evaluar cuáles serían las estrategias en las cuales esta persona puede afrontar, ¿no? Incluso existen hogares refugio donde permiten a aquellas víctimas que no tienen dónde ir o no tienen un círculo de apoyo poder ubicarse en ese espacio hasta poder de repente que sus familiares lleguen de viaje o una persona cercana pueda hacerse cargo de ellos. Entonces, se evalúa de tal manera la estrategia viendo todos los recursos necesarios. Luego, la gestión del riesgo, el plan de seguridad. Qué importante es darle a la víctima, enseñarle, darle como un breve manual de cómo actuar, qué hacer, qué realizar frente a un posible nuevo hecho de violencia o cuando regrese a casa o cuando la persona vuelva a acercarse a ella, entre otros, ¿no? Evaluación de redes, también es importante identificar su red familiar, su red social, la asistencia y defensa jurídica, que ya bueno está en la parte legal, y la derivación, ¿no? En este caso, derivación a un centro de salud, de preferencia, ¿no? Para que pueda recibir sus terapias psicológicas. En el segundo nivel de atención, volvemos a evaluar el riesgo en la cual se presenta. Para esto, citamos nuevamente, en este caso puede citarse al usuario o en esa misma sesión también, dependiendo, porque les comparto, muchas veces las usuarias ya no regresan. A veces tenemos usuarias que viven muy lejos y hay un principio justamente dentro de la ley que es el principio de la debida diligencia que nos permite que si vemos que una usuaria de repente se encuentra muy lejos de la ciudad o va a viajar o se va con su familia, ya no va a regresar, entonces tienes que realizar todos los niveles de atención en esa misma fecha. Obviamente con periodos de espacio, es decir, periodos de descanso donde pueda ir a los servicios, tomar algo, comer y luego continuar, ¿sí? Porque es una persona a la cual necesitamos darle toda la atención inmediata. Bueno, también el trabajo social involucra mucho la visita domiciliaria, fortalecer a las redes familiares o sociales. Si están lejos, llamarlas. Si es que pueden venir de repente al día siguiente porque están de viaje, que vengan. Y necesitas empoderar también a sus redes familiares para que ellos puedan ser su protección a la víctima, ¿no? La orientación sociolaboral, qué importante es también poder darle una oportunidad a la víctima de mostrarles que es capaz de poder ser independiente económicamente, ¿no? Y darle alternativas, opciones. Por eso es que también se trabaja con muchos aliados, ¿no? Para, en base a eso, darle incluso alguna propuesta laboral que pueda haber dentro de la zona y pueda recurrir, ¿no? Entonces, saber, y existen también programas, ¿no? Programas de mentoras, ¿no? Programas de empoderamiento, donde se les da las charlas y se les incita mucho y se les enseña a aquellas víctimas a poder resurgir, a emprender. Sabemos que ahora el mundo emprendedor está mucho más amplio y por supuesto, ¿no? En este caso, las víctimas, sobre todo si hablamos de adultos, son capaces también de poder tomar esa independencia a partir de la intervención y de la orientación.
El informe social, que está a cargo del trabajador social, el informe psicológico, que nos permite identificar qué tipo de violencia ha existido y el grado de afectación que ha surgido producto de la violencia. Una entrevista motivacional, donde acá nosotros persuadimos a la usuaria, al usuario que ha llegado a consulta para que pueda realmente reconocer sus derechos y denunciar. El acompañamiento psicojurídico, que está a cargo del plano legal, y el patrocinio jurídico, que también está a cargo legal. Luego, como punto 3, los seguimientos. Qué importante es el seguimiento que podamos realizar, que dentro ahora del protocolo y del plano del CEN hay un seguimiento después de una semana, después de un mes, cada 3 meses, ¿no? Y así de manera consecutiva, de tal modo de no perder ese contacto y sobre todo la valoración de riesgo que pueda estar enfrentando esta persona usuaria. Bien, todo eso se ve dentro del plano del Centro de Emergencia Mujer. Ahora, dentro de los objetivos de la intervención psicológica, tenemos básicamente que lo que se busca es poder justamente brindar la reestructuración cognitiva, ¿no? Poder cambiar o modificar sus creencias, pensamientos, ideas de culpa y de vergüenza relacionadas al maltrato. ¿Qué es lo que mencionaba hace un momento? Las personas que poseen o son víctimas de violencia son personas que sienten incluso que ellos tienen la culpa. Sienten que se merecen ese trato, que porque en su vida les fue tan mal que merecen un hombre así, que actuaron mal en algún momento que merecen una persona así a su lado. Entonces, lo que buscamos es cambiar ese pensamiento, reestructurar, por eso es que dice, ¿no? Cambiar sus ideas, cambiar sus creencias, porque ¿qué es lo que sucede también? Y les comparto dentro de la interacción que he tenido con muchas usuarias, yo les preguntaba, ¿le has comentado a tu mamá o a tu familiar? Y me decían, sí, les he comentado. ¿Y qué opinan? Bueno, que está bien, que aguante, ¿no? Así como mi mamá aguantó a su esposo tantos años, ahora me toca aguantar a mí. ¿No? Mi papá me dice, bueno, pues que siga con él, que le dé la oportunidad, que ya no me haga problemas, que tolere por mis hijos. Entonces, esas son creencias que vienen arrastrando desde generaciones anteriores y que lamentablemente la orientación que debería ser de soporte, de seguridad de parte de sus padres, termina siendo más bien de tolerancia a la violencia, de maltrato constante, ¿no? Luego, propiciar, perdón, la psicoeducación sobre el TEP. ¿Qué es el TEP? Trastorno de estrés postraumático. ¿Pasa en mujeres con hechos de violencia? Sí, sí pasa. Tenemos casos que lamentablemente después de un hecho de violencia, estas mujeres tuvieron una fase, una etapa en la cual conllevó realmente a necesitar no solamente ayuda psicológica, sino psiquiátrica, porque frente a eso comenzaron a surgir mucho más temores, más miedos, más dolores, sufrimientos, constantes pensamientos, alteraciones cognitivas. Entonces, tenemos que también identificar que no estamos hablando siempre frente a personas que, por decirlo así, no tengan ninguna alteración mental. También pueden ser desencadenante de algún trastorno mental. Y bueno, también sobre el control de estrés, porque claro, hay veces de las cuales estas personas que son violentadas, ¿qué hacen? Evocan su dolor, su frustración sobre personas que están inferior a ellas. Por ejemplo, mujeres a hijos. Viene la pareja, maltrata a la mujer, viene la mujer, maltrata a sus hijos. Sus hijos a quienes maltratan entre hermanos, entre compañeros de clase, a las mascotas que hay en casa y así, ¿no? Se va desencadenando la violencia entre unos a otros. Entonces, es un tema de control de estrés porque, por supuesto, la violencia conlleva un cuadro de estrés. Luego, enseñar habilidades que le permitan tener un proyecto de vida, que vea que la vida no se acaba ahí, como veíamos dentro de las características, sino que es capaz de ahora poder programarse un proyecto de vida, buscando ser capaces de conocerse, valerse por sí mismos y recuperarse a sí mismo.
y autodefenderse, es decir, no permitir que esta situación vuelva a suceder o que actúen inmediatamente ante un hecho de violencia. Hemos tenido usuarias que ya después de una denuncia supieron que se tomaron acciones, que ya no estaba sola, ante un siguiente hecho o un posible siguiente hecho, inmediatamente ¿qué hacen? Llaman, ¿no? Se comunican, nos dicen, mira, esto está pasando, no sé qué hacer. Ok, te damos las herramientas, ¿no? Ya no se queda callada, ya no se queda encerrada o pensando me lo merezco, sino que ahora sí toman acciones inmediatas de auxilio. Tratamiento de los síntomas asociados. Hemos visto las consecuencias, ¿no? Intento de suicidio, ideas también o síntomas depresivos, sentimiento de culpa, baja autoestima, habilidades sociales, incluso pierden la capacidad de poder interactuar, les cuesta mucho acercarse a un grupo social, tienen miedo, ¿no? Entonces también se trabaja en base a la intervención. Manejo de ira. Muchas personas como también evocan su ira haciéndose daño a sí mismo. Se cortan, se lastiman, se dañan de cualquier otra forma y eso se aprende también a manejar en la intervención psicológica. Es ahí la importancia y por eso dentro de la intervención tenemos 3 fases de las cuales voy a hablar de cada una de ellas. La primera, expresión emocional, ¿no? Qué importante es poder dar a conocer nuestras emociones. Y vamos a ver justamente cada una de ellas. A ver, un momento. Vamos a identificar. Ya. Para eso voy a compartir, a ver, un momento para compartir este. A ver, continuamos. Ya. Acá les voy a compartir rápidamente. Ya. Ya, ahí está. Ya, es para continuar con la secuencia. Ya, entonces, estas son las 3 etapas, ¿no? Tenemos desde la expresión emocional, la reevaluación cognitiva y el entrenamiento de estrategias de afrontamiento. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Vamos a hablar porque es por fases, etapas, ¿no? Primero de la expresión emocional. Se refiere a la capacidad de poder proporcionar, en este caso, la comprensión y apoyo a la víctima. O sea, le damos el espacio para que pueda contarnos lo que está pasando, para que pueda expresarnos lo que está sintiendo, lo que está pensando, libere todo lo que tiene dentro de su interior con nosotros, ¿no? En este caso, con el profesional de psicología. Y pueda expresar también sus humillaciones, su irritabilidad. He tenido dentro también de la parte de intervención espacios en los cuales en una sola sesión hemos tenido que abarcar toda esta primera fase, porque hay tanto que contar. Esta historia no viene de, como les digo, de un día, viene de años, ¿no? De muchas oportunidades, de muchas ideas de salvar la relación o de tolerar una situación, pensando que todo iba a mejorar, que iba a ser para finalmente para su bien, pero terminan expresando sus emociones. Y aquí el rol como psicólogo es ser empáticos, saber escuchar, poder darle la libertad, ¿no? Para que pueda expresar sus emociones, creer todo lo que están expresando, asegurarles de que no ha sido su culpa, pero que ahora tiene que pensar a ser responsable con su actuar, con el hecho sobre todo de buscar ayuda, de no dejar que esto vuelva a suceder, ¿no? Darle soporte y valorar su peligrosidad. Luego tenemos la reevaluación cognitiva, donde nos basamos en cambiar sus ideas, ¿no? Acá cambiamos un poco ya los paradigmas de cómo viene la persona. Se explica el impacto psicológico ante una experiencia de maltrato y comprensión del proceso de adquisición y mantenimiento de sus miedos.
Conocer y aplicar la discusión racional muchas veces implica confrontar, pero no con la finalidad de pelear, sino confrontar para que la persona se vaya dando cuenta de lo que nos está expresando, porque a veces también dentro de sus ideas pueden ser contradictorias o pueda ir poco a poco reconociendo que necesita cambios, ¿no? Entonces necesitamos eliminar los sesgos cognitivos y generar una relación con sus sentimientos. Eliminar esa baja autoestima, que vamos haciéndolo paso por paso, para ajustar a la realidad del sistema de procesamiento. Luego, analizar con realismo la convivencia conyugal, que pueda ser sincera a través de esto, cómo percibe su convivencia o el ambiente familiar. Por ejemplo, ¿no? Los hijos no pierden a sus padres, una situación que es bastante recalcable cuando llegan las mujeres y piensan que después de separarse de su esposo, de su pareja, ya nunca más va a tener a sus hijos ni le va a quitar la libertad de que sus hijos puedan crecer con sus padres. No es así. Los padres siguen asumiendo su rol, ¿no? Y es más, le brindas a tu hijo un ambiente saludable. Muchas veces yo le digo a las mujeres, les enseñas a tus hijos a qué hacer frente a un hecho de violencia, que no debes permitir que nadie te maltrate, que nadie te vulnere. Le enseñas a tus hijos a través de esta separación de que haces valer tus derechos. Entonces, con eso ya vamos modificando un poco el pensamiento de la idea cerrada de que van a perder a sus padres. Y es más, incluso le das la oportunidad de que tus hijos puedan vivir con los papás bien, tranquilos, teniendo su espacio con cada uno, sin verlos pelear, sin verlos lastimarse. Y también les explicamos cuáles son las consecuencias en los niños frente a padres conflictuados o hechos de violencia dentro de casa. Fortalecemos la autoestima y elaboramos un proyecto de vida. Conseguimos un trabajo remunerado, ¿no? O sea, dentro del seguimiento le vamos dando esas opciones para que puedan encontrar un proyecto de vida y retomar sus actividades de pasatiempo, esas actividades placenteras. ¿Qué técnicas tenemos? Así, de manera muy general, la estructuración cognitiva, donde buscamos acá reducir las reacciones emocionales secundarias derivadas de la evaluación consciente del evento traumático. Quiere decir que a través de esta técnica nosotros buscamos que lo que le generaba temor ahora sienta, pero mucho menos hasta un momento desaparecer, ¿no? Si en este caso su miedo grande era no darle la oportunidad de que sus padres, su papá vea crecer a su hijo, ahora ese miedo desaparecerá y podrá estar tranquila, sabiendo que viven separados, cada uno en su espacio, criando igual a sus hijos. Respiración profunda y relajación. Es muy importante estas técnicas de relajación, de respiración, porque sabemos que se enfrentan a situaciones de estrés. Comunicación asertiva, ¿no? Necesitamos enseñarle a saber decir no, porque la comunicación asertiva es el arte de saber decir no, pero respetando tus derechos y el de los demás. El autocuidado y la autodefensa. ¿Cuál es el plan o la estrategia a seguir si es que te enfrentas a alguna situación de violencia? Ese plan también se enseña y se enseña qué técnicas de autocuidado, comer bien, dormir bien, alimentarte adecuadamente, darte tus espacios de ocio, ¿no? Poder darte una oportunidad de emprender, entre otros. Y la terapia de exposición para extinguir las reacciones emocionales experimentadas durante el trauma. Eso se trabaja más en aquellas personas que producto del hecho de violencia comienzan a surgir un trastorno de estrés postraumático. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Gradualmente se va experimentando una situación que le generaba mucho temor para que puedan saber cómo afrontarla, ¿no? Saber qué hacer. Y de forma lenta, de forma gradual, se va a ir eliminando a tal punto que ya tú puedas enfrentarla sin ese miedo que te generaba anteriormente o que te inhibía a realizar alguna acción. Bien, luego, y como último punto, tenemos los entrenamientos en estrategias de afrontamiento. Ya cambié su chic, ya cambié su pensamiento. Recordemos, primero escuchamos, luego cambiamos el pensamiento a través de las diversas técnicas. Ahora que ya tienes un pensamiento diferente, ahora te entreno cómo actuar, qué hacer, qué realizar
cuando vuelvas a vivir una experiencia. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, enseñarle el tema de la denuncia y la importancia que puede tener un hecho de violencia ser denunciable, ¿no? ¿Qué puedes denunciar? El abandono del domicilio conyugal, ¿no? Y buscar, ¿no? Perdón, también aparte de denunciar, puedes buscar un espacio, ¿no? Un espacio seguro. Tienes todo el derecho de salir de casa si es que ahí estás siendo maltratada, ultrajada, desvalorizada. Tienes todo el derecho de hacerlo con tus hijos, con las personas con quien vives. Puedes hacerlo sin ningún problema. Presentando tu denuncia, no hay nada más que te pueda asegurar o avalar tu retiro de tu hogar. Luego, entrenamiento y relajación muscular, respiración profunda, enseñar habilidades de solucionar sus problemas y de técnicas de control sobre el comportamiento agresivo, ¿no? Ayudar en la recuperación gradual de actividades reforzantes, que pueda retomar su círculo social, que pueda de repente ahora tener un celular, tener un WhatsApp, tener un Facebook, tener un Instagram, poder ver a sus amigas, ver a sus familiares, que pueda reincorporarse nuevamente al círculo de apoyo, que ellos son los que les van a ayudar muchísimo también a elevar su autoestima. Claro, proviene de uno, pero si necesitas seguir fortaleciéndola, necesitas seguir rodeándote de las personas que quieres o amas, ¿no? Y enseñar el afrontamiento de las conductas evitadas usando las técnicas de exposición, ¿no? Y o preocupaciones reiterativas por medio de las técnicas de distracción cognitiva, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos de que, por ejemplo, si algo en este momento te comienza a generar miedo, dolor, tú inmediatamente, antes de pensar y seguir manteniendo en esa idea, lo que busques ahora es una alternativa de solución, qué hacer, qué actuar, inmediatamente tomar acciones. De esta manera, ya la próxima vez que experimente un hecho, no necesariamente con un miembro de la familia, indistintamente, porque ya sabemos que un hecho de violencia se puede dar no solo a nivel privado, a nivel público, con una persona conocida, una persona ajena, una persona del Estado, tú puedas no quedarte callada y actuar. Por eso es que ahí está la palabra, actuemos, ¿no? Actuemos, y si vemos que alguien de nuestro entorno está viviendo o experimentando alguna situación de violencia y tú no sepas qué hacer, comunícate. Por eso es que existe la línea 100, el chat 100, bueno, en este caso las comisarías, pero las líneas 100 y el chat 100 son de sistema privado, donde tú puedes dar información y salvar no solamente el estado emocional, sino la vida de esa persona y ayudarla a que pueda nuevamente reintegrarse al mundo social. Entonces, como frase final, la educación es la vacuna contra la violencia. No hay mejor forma de nosotros poder erradicar que difundiendo esta información, sabiendo ahora cómo son las características, qué es lo que se debe realizar y lo que implica el abordaje, a tal punto de que la persona termine no solo empoderada, sino capaz de poder afrontar cualquier situación que vuelva incluso a ser también un hecho de violencia. Ahora sepa inmediatamente qué hacer y pueda actuar, ¿no? Entonces, si nosotros nos encargamos de difundir desde un consejo, una pequeña orientación, dando de repente, compartiendo algún material importante relacionado justamente los hechos de violencia, podemos llegar a personas que de repente desconocían incluso sus derechos y que ahora a través de la información puedan actuar y buscar ayuda, porque no solamente se trata de denunciar el caso, como mencioné, sino ahora busco ayuda, ayuda profesional para que no solamente me permita salir de ese ciclo de violencia, sino que ahora reinsertarme al mundo social y poder ser la persona que realmente quisiera ser, ¿no? Una persona exitosa, empoderada, con mucho logro en todos los aspectos en los cuales me quiera desarrollar, ¿no? Muy bien, entonces eso sería todo. Solo me gustaría brevemente compartir, ¿no? Y dedicar esta charla a una persona sumamente especial. Bueno, Yami Roberto Yamunake Perleche fue mi pareja, ya hace poco de 2 semanas aproximadamente partió, ¿no? Partió de aquí. Él era parte de este equipo y como le compartí en un momento al organizador, él estaba muy entusiasmado con esta charla
porque pues él estudiaba la carrera de Derecho y estaba por culminar, y en realidad dentro de mi experiencia él también compartíamos mucho sobre esta información, ya que él le encantaba mucho la línea penal. Entonces quiero dedicarle de una manera muy especial esta charla, esta información, y él compartía estos mismos principios y pensamientos en base justo a los hechos de violencia. Entonces quiero darle este breve homenaje, ¿no? Y esta dedicatoria, y pues decir un agradecimiento muy especial también a él dentro de todo lo aprendido, porque sé que él influyó mucho dentro de esta área forense de la cual ahora también me evoco, y dentro también de mi línea de crecimiento profesional y personal. Así que desde el cielo donde esté, pues todo mi amor, mi cariño, mi admiración. Y los que están presentes, bueno, no puedo observar aquí en todos los presentes, pero quiero pedirles un aplauso virtual a esta persona que en realidad, como les compartí, él ha moderado en muchas ocasiones, y él también estaba muy involucrado con este tema de la ley 3364. Así que bueno, con ello muchas gracias, y estoy atenta a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, doctora. Lindas palabras para Yamir. Tenemos una pregunta, se la voy a leer. Dice, buenas noches, una consulta. Hay un centro de emergencia mujer que no me quiere atender cuando fui agredido psicológicamente y maltrato patrimonial. Y también no quiso aceptar la denuncia por maltrato o abandono moral en salud, vestimenta y cuidado en su salud a mi menor hijo de 3 años, con quien me fui a presentar una denuncia. Ellos aducen que yo fui denunciado un tiempo atrás, como un tiempo de hace un año aproximadamente, y el centro de emergencia mujer indica que solo atienden a la esposa, quien denunció primero, es decir, que ya estoy tachado en ese SEM. Aún cuando fui en representación de mi menor hijo, ¿alguna orientación? Gracias. Ok, gracias por la pregunta interesante, porque sí ha pasado estos casos. Hemos tenido casos de que han sido ambas partes, ¿no? Han generado un hecho de denuncia. Y cuando esas situaciones pasa que algún SEN no desea atenderte, pues te comento que no es el único medio para poder recibir atención. Tenemos justamente en el Ministerio Público, en la Fiscalía, donde se pueden realizar también denuncias frente a hechos de violencia familiar. Y estos derivan justamente a los CENS. En este caso, si, bueno, no sé si es que aún así, realizando tu denuncia en la fiscalía, ya no querrán aceptar el hecho de la evaluación, lo dudo, pero sí, en este caso, te envían a realizar tu evaluación psicológica a alguna institución, que también puede ser dentro de la misma fiscalía, ¿no? En algunos casos, cuando son, por ejemplo, víctimas de violencia sexual, se van o se dirigen a lo que es en este caso, una cámara GESEL, ¿no? O una evaluación psicológica, justamente dentro de medicina legal, porque no solamente medicina legal está compuesto por un médico, está por psicólogos, está compuesto también por profesionales que permiten evaluar tanto físicamente como psicológicamente a una persona que es vulnerable, ¿no? Entonces, no es el único medio. Momento puedes hacer la denuncia en fiscalía, en la fiscalía más cercana donde te encuentres, o también en cualquier otro CEN, ¿ya? Porque no necesariamente, bueno, en este caso la denuncia se hace en la comisaría o en la fiscalía. Pero si este CEN no te quiere atender, tú podrías solicitar cualquier otro CEN cercano también la atención, o pedir a fiscalía que te puedan derivar para realizar tu evaluación psicológica en este caso, en medicina legal más cercano a tu comunidad. Gracias, doctora, por la respuesta. Hay una siguiente pregunta. Dice, ¿qué mecanismos realizan en el SEM ante denuncias falsas o calumniosas en vista que instrumentalizan la ley para apetitos personales? Bueno, en realidad, importante lo que tú nos comentas. El CEN, como les comento, es justamente una institución que permite, de cierta forma, darle una intervención inmediata a una persona víctima de violencia. Como les mencioné, puede ser varón, puede ser mujer,
puede ser niño, adolescente, cualquier integrante del grupo familiar. Y ellos pasan por un procedimiento, ¿no? En este caso, tanto si es por violencia física, podemos hablar medicina legal, si es violencia psicológica, porque a veces puede ser incluso hasta las 4 tipos de violencia en un solo hecho, entonces pasan por los procedimientos que corresponden, que podría ser también evaluación psicológica, y toda esta información comienza a acudir, en este caso, se dirige los resultados al Ministerio Público. Ellos se encargan justamente a través de los fiscales de realizar la investigación del caso. No es que finalmente se queda la información ahí, ¿no? Aparte, tenemos en cuenta que cuando se realiza la denuncia, se brinda de parte de la víctima, se brinda, y no solo de la víctima, también se busca en el otro lado el agresor, que puedan dar su declaración de los hechos. Todo eso se pone en análisis y se lleva, como les mencioné, para que el Ministerio Público se encargue de hacer la investigación. Ellos son los que se encargan de evaluar si el proceso continúa teniendo las pruebas suficientes para que se pueda aperturar el caso y mantener todo el proceso, en este caso jurídico penal, o se archiva si es que no encontraran los medios requeribles o necesarios o verídicos para poder continuar el caso. Entonces, lo que nosotros realizamos, sí, dentro de la posición, somos lo más imparciales posible. No es que haya amistad con absolutamente nadie. Incluso también dentro, les comparto, ¿no? También existen policías, ¿no? No necesariamente es porque trabajamos dentro de un mismo círculo, tenemos que protegernos, no, sino que todo hecho de violencia necesita ser inmediatamente denunciado y actuado. Entonces, somos imparciales, nos dejamos llevar no solo por el hecho de la escucha, sino también aplicamos técnicas de evaluación, que son nuestros instrumentos, ¿no? Instrumentos de evaluación, y realizamos la cantidad de sesiones necesarias para poder llegar a un análisis y emitir un informe correcto y validado para la consecución del caso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Una última pregunta. Están preguntando si se tratan de víctimas falsas. Mira, ¿Cómo para sería? hablar de, sí, gracias por la pregunta. En realidad interesante lo que nos compartes porque nosotros jamás vamos a decir no a aquellas personas que llegan a denunciar. Ahora, hay que tener en cuenta que, claro, hay personas que llegan a denunciar hechos que lamentablemente no son ciertos o podrían ser incluso hechos de los cuales tengan otra intención, o sea, de que no hayan ocurrido realmente como violencia, porque en realidad pues tampoco la verdad no está en todo lo que se pueda manifestar. Pero justamente es por eso que una víctima llega a consulta para poder recibir la evaluación, para poder realmente ser cuestionado a través de diversas preguntas, ¿no? Según el protocolo que existe, y indagar las diferentes áreas de su vida y a través de eso identificar, ¿no? Si efectivamente esta víctima está viviendo un hecho de violencia y además, dentro de esto, poder tener los resultados correctos, ¿no? Como les mencioné hace un momento, estas víctimas que llegan a la oficina, al consultorio para poder recibir la evaluación, claro, podría ser, como les comento, que lleguen con alguna información no correcta y eso se puede identificar. Y claro, la evaluación va registrada absolutamente todo. Y esto ya pasa a manos de fiscalía para que ellos indaguen si realmente esto correspondería o no a un hecho de violencia. Nosotros no es que digamos, ok, esto es mentira, esto es cierto, no, nosotros damos resultados en base a lo que vamos obteniendo, vamos llenando la información en base a toda la información que vamos recaudando, pero no somos quienes terminamos de juzgar o decir, este es falso, esto es verdadero, no. Eso es ya las autoridades quienes tienen, en este caso, la capacidad o la facultad de continuar o decidir si este proceso continúa a través de la información que nosotros le brindamos. Gracias, doctora. Hay una mano levantada. Creo que quisieran hacerle una pregunta. Sí, claro. A ver. Buenas noches, sí se me logra escuchar. Sí, sí te escuchamos. Buenas noches, doctora. Bueno, mi pregunta
radica en que cómo es que se puede determinar eh, a una víctima si es que está diciendo la verdad o está alterando de repente una agresión. Supongamos, ¿no? Una agresión psicológica. Bien claro está que en la ficha de valoración de riesgo se indica, ¿no? De qué manera esta persona ha sido agredida. En en este caso, pues, la víctima recibió una llamada donde su agresor se bueno, le indica que si es que no va a contestar la llamada o si es que no va a contestar cierto mensaje, va a suicidarse, ¿no? Entonces, esta persona, esta víctima, acude al centro de emergencia a la mujer, indicando pues que ha sido agredida simplemente por el hecho de esta amenaza, ¿no? Entonces, pero si es que no se le hace una evaluación también a esta víctima, una buena evaluación psicológica, em, podríamos de repente determinar que esas palabras, si bien es cierto, están dentro de la ficha de valoración de riesgo, han afectado su salud mental y también esta persona viene con una salud mental deteriorada, ¿no? Probablemente no indicó en la evaluación psicológica que recibe terapia por trastorno límite de la personalidad, donde las cosas pues se hacen un mundo gigante para esta persona. Entonces, ¿cómo determinar, doctora, la magnitud y el contexto de dicha, de dicha amenaza por parte del agresor? Ujú. Sí, y mira, interesante porque tú nos comentas de que esta víctima ya tiene un trastorno, ¿no? Y lo interesante sería identificar si ese trastorno ha sido producto, ¿sí? De los hechos de violencia que ha vivido o ya lo ha tenido antes y esto conlleva a justamente poder vivir esas experiencias y sufrir de la magnitud que tú nos compartes, ¿no? Eso necesitaríamos identificarlo, o sea, sí o sí esta paciente, más allá de recibir la atención inmediata, porque claro, dentro, si hacemos una valorización entre lo psicológico y lo físico, por supuesto, tenemos que primero abordar lo que es más inmediato, ¿no? Si es una intervención quirúrgica, una intervención de salud, le damos primero esa prioridad. Y luego ya realizar la evaluación psicológica para identificar ese primer punto, como te comparto, ¿no? Poder ver si ese trastorno es producto del hecho de violencia que ha vivido o es producto de algún otro suceso anterior o alguna situación de la cual tendríamos que identificarlo a través de la evaluación, ¿no? Y por supuesto, si es producto de la violencia familiar que puede haber tenido con su pareja, esto ya conllevaría una afectación, ¿no? Esto ya conllevaría un proceso porque está generando un daño emocional que no ha sido ocasionado más que por el hecho de violencia. Entonces, más que todo es identificar cuándo se generó, producto de qué, cuál fue la causante y a través de eso ya se podría tomar las medidas. Y todo eso va descrito, obviamente, en la evaluación psicológica, ¿no? Para que se pueda a través de eso configurar si es que es lo que está conllevando, ¿no? Definitivamente está generando estos daños emocionales psicológicos en la paciente. Gracias, doctora. En el nombre del portal jurídico El Diario del Abogado, le agradecemos por la clase brindada el día de hoy. Todo ha quedado muy claro. Esperemos poder contar con su participación en futuros eventos académicos que organicemos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Estimados participantes, les agradecemos su presencia el día de hoy. Los interesados en adquirir la certificación opcional por 90 horas académicas, avalado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, que también es válido para concursos públicos, pueden inscribirnos al 985-97-2395. Vuelvo a repetir, 985-97-2395.
Los asistentes de hoy tendrán un descuento especial. Muchas gracias por su participación en este curso.